亲抱着我的顶小的弟弟，小弟弟拼命的哭，妈妈就给他起来，叫他不要哭。就在这个时候呢，人鬼子扎了刺刀，一刺刀戳到我母亲，就把我母亲倒下来了。鬼子把这个刺刀拔出去以后，又一刺刀戳到我母亲倒脚还倒下来，把我弟弟摔在地下了。我妈妈拼命的挣扎，把手伸进来，把衣服拽怀里面的衣服，把溜子盖过来，拼命的拽回来，给我弟弟起来。就我弟弟呢，看到我妈妈把衣服拽下来以后，拼命跑到妈妈怀里给再起来。我妈妈把衣服拽过来以后，我看了几个刀伤，都在流血。我弟弟再起来，靠母亲在这边那一个刀伤里头还冒血泡泡。我弟弟不懂事，拼命再起来，血泡泡动，我就赶快上去，我妈妈肯定捂的。我说你坚持一会儿，会好的。妈妈听见我的，可是我妈妈不能讲话，眼泪直掉。 El siglo XX demostró que la capacidad de organización, cuando se combina con ideología extrema y un poder estatal sin límites, puede convertir sociedades enteras en instrumentos de sufrimiento y destrucción masiva. En este recorrido por los peores actos cometidos por la humanidad, revisaremos 3 casos atroces, tanto por el número de víctimas como por el dolor infligido que les causaron. Los campos. בצריף הזה אני למדתי על המון דברים, על המשך חיי. אני למדתי להיות בין אנשים מבוגרים ממני, כי אני הייתי הילדה היחידה פה בצריף הזה. הייתי בת 12. אני למדתי כאן איך לרעוב, איך לסבול, איך לחיות בקור, איך לחיות ברעב אדיר, ובעיקר למדתי לחיות על יד אמא שלי, שהייתה איתי עדיין כאן אז. ואנחנו שכבנו שתינו יחד עם עוד 11 נשים על הדרגש הזה. איך שכבו כאן 13 נשים, כשאחת רצתה להסתובב, כולם היו צריכות להסתובב. ככה, כמו שאתם רואים את הקרשים הבלתי מהוקצעים האלה, ככה זה היה. Como parte de la llamada solución final, los campos constituyeron un sistema diseñado para la privación masiva de la vida, donde se combinó el agotamiento físico deliberado, castigos atroces prolongados y la eliminación industrializada de personas consideradas indeseables por el régimen. A la medianoche el tren se aposó. Abrieron las puertas de los vagones. Había un campo muy grande, entero con electricidad, y dijeron a bajar abajo. Una puerta de fierro, de esta puerta aquí era la entrada a Auschwitz. Vemos escrito ahí, Arbeit macht frei, quiere decir, el laboro libera. Y había estación. En una estación te cortaban los cabellos. En otra estación hacías touche. Otra estación te hacían desinfección. ¿Dónde estamos aquí? Después, antes de media hora estábamos vestidos civiles, ahora estamos con esos vestidos. ¿Qué es aquí? ¿Qué nos van a hacer? No sabíamos nada. El proceso inició en marzo de 1933 con la apertura de Dachau, el primer campo oficial destinado inicialmente a la detención de opositores políticos como comunistas, socialdemócratas, sindicalistas e israelíes destacados. Bajo el control de la SS, los prisioneros eran sometidos a maltratos diarios desde el primer día, con golpizas con porras de goma reforzadas o látigos con nudos que provocaban fracturas óseas, desgarres internos y heridas abiertas que se infectaban sin tratamiento.
Muchos eran obligados a realizar trabajos forzados extenuantes como cavar zanjas profundas en el suelo, transportar cargas pesadas o romper piedras en canteras sin herramientas adecuadas. El agotamiento llevó a colapsos frecuentes y quienes caían eran rematados o dejados perecer en el sitio. Cualquier intento de resistencia o fuga terminaba en la eliminación inmediata, a menudo mediante herramientas de fuego aplicadas a corta distancia o colocando a los prisioneros en cercas electrificadas que descargaban cientos de voltios, causando quemaduras graves y paro cardíaco instantáneo. A partir de 1935, con las leyes de Nuremberg, los campos incorporaron israelíes, gitanos, gustantes de su propio género y otros grupos perseguidos. Mauthausen, abierto en agosto de 1938 tras la anexión de Austria, se clasificó como uno de los más duros. Los internos eran forzados a extraer y transportar bloques de granito de 50 kilos por una escalera de casi 200 escalones irregulares tallados en la roca, conocida como la escalera de la muerte. El ascenso y descenso repetido durante 12 o más horas diarias provocaba hernias, fracturas de columna, desgarros musculares y caídas que deformaban extremidades y cráneos al rodar por los escalones. El hambre formaba parte integral del control, pues las raciones diarias consistían en menos de 200 gramos de pan negro mezclado con aserrín, una sopa aguada de nabos podridos y, ocasionalmente, un trozo de margarina rancia, lo que equivalía a menos de 1000 calorías. Esto generaba que se reventara la piel, la pérdida drástica de masa muscular, la indigestión constante y un estado de debilidad en que los prisioneros apenas podían sostenerse en pie, convirtiéndose en figuras esqueléticas con piel colgante y ojos hundidos. Por otra parte, Auschwitz comenzó operaciones en mayo de 1940, inicialmente como un campo de trabajo para polacos. En 1941 se construyó Birkenau, específicamente para la eliminación a gran escala. El proceso de selección en la rampa de llegada era implacable, pues un gesto del dedo del oficial en turno separaba a quienes podían ser explotados temporalmente mediante trabajo forzado de aquellos enviados de inmediato a las cámaras de gas. Las víctimas incluían mujeres, infantes, ancianos y enfermos, que eran conducidos a recintos de hormigón disfrazados de instalaciones de duchas. Una vez dentro, sin ropa y hacinados, se sellaban las puertas y se vertía un compuesto químico que liberaba un gas letal. El sufrimiento duraba entre 15 y 30 minutos en medio de convulsiones, vómito, privación de oxígeno y pérdida de control de los esfínteres. Se les obligaba a otros prisioneros a retirar los restos entrelazados y trasladarlos a hornos crematorios que reducían los cuerpos a cenizas a un ritmo de cientos por hora. En los momentos de mayor afluencia, como la deportación húngara de 1944, miles perecían diariamente mediante este método. אנחנו שמה ואנחנו מוכנות תמיד, מתי שקוראים לנו, ללכת לניסויים. זה מה שהתפקיד של התאומים. עשו כל מיני ניסויים, וזה כך, ואז אנחנו צרחנו. הם לא הסכימו, הם רצו שאנחנו נהיה שקטים ושנעשה מה שהם רוצים. אלה שהיו חלשות ולא היו נראות טוב, הם לקחו אותם, לא המשיכו, לא חזרו. עד כדי כך שאמא אמרה לנו, שלפני שלוקחים אותנו לניסויים, למנגל, נצפות את הפנים שלנו, שאנחנו נהיה אדומות ושנראה טוב. אתה אף פעם לא ידעת מה שיעשו לך שם, ואף פעם לא ידעת אם תחזור משם. Los experimentos médicos forzados representaron otra forma de suplicio prolongado. En Auschwitz, ciertos médicos seleccionaban gemelos, enanos y otros prisioneros para procedimientos sin anestesia, en los que les inyectaban sustancias que provocaban fiebres extremas, hinchazón severa y dolor abdominal intenso. También eran sometidos a extracciones quirúrgicas de órganos o tejidos, que causaban colapsos internos e infecciones fatales. Y nos hacían levantar de mañana. Nos contaban, te dejaban 2 horas parado, casi desnudo, con las zapatillas de madera, bajo cero. No sentía los pies, no sentía las manos, no sentía ni que estaba parado siquiera.
Además, los exponían de forma prolongada al frío extremo hasta que sus extremidades se congelaran y sufrieran un paro cardíaco. En Mauthausen se aplicaban métodos parecidos, incluyendo inmersiones en agua helada durante horas, para así registrar el tiempo hasta la pérdida de conciencia y finalmente el fallecimiento. Treblinka, un campo de concentración operativo desde julio de 1942, funcionaba casi exclusivamente como centro de eliminación inmediata. Los transportes llegaban con miles de personas engañadas con la promesa de ser reubicadas. Esa escalera que bajaba era una escalera de para entrar a la cámara de gases que los alemanes habían inventado porque en los camiones matar a la gente era muy despacio. Entonces bajabas la escalera y tú creías que era una regadera, pero desgraciadamente no era una regadera. Era un lugar donde bajaba el Zyklon B, un gas letal, y por la chimenea y te sacaban unos señores que ya estaban muy enfermos, muy mal, y entonces ya casi ni podían hablar. Te sacaban de allá y salías por las cámaras de gas. Salías como humo, ya no eras un ser humano. Tras separarlos por género, raspar sus cabezas y despojarlos de sus pertenencias, eran conducidos por corredores estrechos hacia cámaras, donde se liberaba monóxido de carbono proveniente de motores. La agonía colectiva duraba alrededor de 30 minutos antes de que perdieran totalmente el oxígeno, y los restos se incineraban en piras al aire para eliminar evidencia. En todos los campos, el hambre, los maltratos diarios y las enfermedades como la sarna, tuberculosis y tifus propagadas por el hacinamiento reducían a los prisioneros a estados de degradación absoluta. Una enfermedad característica del campo era la enfermedad del hambre, cuyos síntomas incluían tener grandes ganas de ir al baño solo para supurar sangre, piernas hinchadas, problemas de visión y audición, pérdida de memoria, crisis nerviosas y sobre todo agotamiento hasta el punto de colapsar. Robar un mendrugo de pan o una papa podía derivar en azotes públicos con varas o látigos, o incluso ser colgado por las muñecas hasta dislocar los hombros. Las marchas de evacuación en 1944 y 1945 ante el avance aliado causaron miles de fallecimientos por agotamiento, frío extremo y fallecimientos en el camino. Nous partons par colonne de 500. Nous avons marché 3 jours et 3 nuits pratiquement. Partir sans rien. Vous aviez des hommes et des femmes qui étaient abattus en fin de la colonne dans la mesure où ils ne pouvaient pas marcher. Et moi, ce que j'ai surtout en mémoire et que je ne peux oublier, c'est ces hommes et ces femmes sur le bord de la route qui étaient morts, qui avaient été soit tués d'une balle dans la tête, enfin, par un SS, soit qui avaient dû marcher pieds nus pendant des heures, pratiquement, et qui étaient tombés comme en prière, en ayant les jambes gelées. Yo creo que es un instinto. Tú quieres seguir, aunque estás muy mal, aunque estás eso, pero quieres ver el otro día con la esperanza quizás que sea mejor o que no sea peor, porque ese ya lo viviste y aprendiste que en esas condiciones pudiste vivir un día. Bueno, quiere decir, si el otro no es peor, podrás sobrevivirlo también. Y ojalá que sea mejor. Los campos de concentración representan uno de los ejemplos más calculados de aniquilación planificada, pero en otro continente y bajo otra ideología, también el Estado convertiría decisiones políticas en catástrofes humanas de proporciones masivas. El gran salto adelante.
Lanzado como una campaña política dirigida por Mao Zedong, que el gran salto adelante desencadenó la hambruna más extensa y letal del planeta. Se estima que hasta 55 millones de personas perecieron por inanición extrema, maltratos sistemáticos y consecuencias directas de la colectivización forzada y la industrialización precipitada. En mayo de 1958, durante la segunda sesión del octavo Congreso del Partido Comunista Chino, se aprobó el plan para transformar radicalmente la economía agraria en una potencia industrial en pocos años. Se crearon comunas populares gigantescas que agrupaban a decenas de miles de campesinos, eliminando la propiedad privada de la tierra y los utensilios. Los hombres y mujeres estaban separados y no podían llevar una vida matrimonial. Algunas parejas iban a los campos para continuar con su vida, pero si los atrapaban eran humillados públicamente. Algunas mujeres no podían soportarlo y se suicidaron. Entonces reunieron todo y vivían juntos. Los artículos domésticos se reunieron en el primer año. El mobiliario se agarró para leña y todo lo que se podía destruir se destruyó. Los cerdos, las ovejas, todo era colectivizado. Incluso los utensilios de cocina se los llevaron porque a las familias no les permitieron cocinar. Ya nadie cocinaba en casa. Los campesinos fueron obligados a abandonar los cultivos tradicionales para participar en la producción de acero en hornos caseros improvisados en los patios de las aldeas. Ollas, sartenes, herramientas agrícolas, cerraduras y hasta piezas de mobiliario se fundieron en hornos de barro alimentados con la madera de los bosques cercanos. Para hacer las pequeñas fundidoras usamos lodo mezclado con cabello. Para hacerlo más fuerte, muchas compañeras tuvieron que cortar su cabello. Mi hija menor también tuvo que cortárselo y lloraba, pero era obligatorio. Casi todos los árboles de China se usaron para combustible, arrasaron con los bosques y la gente tuvo que fundir utensilios de cocina y cacerolas. Incluso campanas escolares, herrajes de las puertas, todo se fundió y la prensa se alegró. La población se usó de una manera absurda y nadie hacía nada. Toda la sociedad cayó en una especie de locura indescriptible. El acero resultante era de tan baja calidad que se oxidaba rápidamente y resultaba inútil, pero las cuotas de producción se cumplían en papel mediante reportes inflados por los llamados cuadros locales. Funcionarios de nivel medio y bajo del Partido Comunista Chino, temerosos de ser acusados de sabotaje o derechismo. Si tan solo supieran cuántos de nosotros... En total, el 70% de la población del campo. En ese tiempo dormíamos en la tierra, en agujeros que nosotros cavamos. Los se ponían en camiones grandes y se transportaban al desierto. Se cubrían con una capa delgada de arena y con el tiempo los esqueletos volvían a la superficie. Los campos quedaron sin mano de obra suficiente durante las temporadas críticas de siembra y cosecha. Las cuotas de entrega de grano al Estado se fijaron en niveles imposibles, a menudo el doble o triple de lo realmente producido. Y para no enfrentar represalias, los cuadros requisaban todo el alimento disponible, que incluía las reservas de semillas, y lo enviaban a almacenes estatales o incluso al exterior en exportaciones que continuaron durante los años más críticos. Apenas se había cortado el trigo cuando todos los miembros de la comuna los hicieron llevarlo en su espalda a un barco que se lo llevó. Lo hicieron de noche con luces de antorchas. ¿En cuanto cosecharon el trigo se lo llevaron? Sí. ¿Lo enviaban para pagar deudas? Sí. ¿Sabe a qué país se lo llevaron? ¿Cómo podría saberlo? ¿Quién le dijo que las deudas se tuvieron que pagar? Los cuadros decían eso. En cada cosecha, Deng Xiaoping decía que las deudas se tenían que pagar aunque el país fuera muy pobre. ¿Les dejaron un poco o no? Unos cuantos kilos. Muy poco para alimentarnos hasta el siguiente año. Mientras tanto, los comedores comunales prometidos como lugares de abundancia gratuitas se convirtieron en sitios donde las raciones se reducían drásticamente en una sopa aguada con hojas, tubérculos podridos y ocasionalmente un puñado de granos. El hambre se generalizó en 1959 y alcanzó su punto máximo en 1960. Las calorías diarias cayeron por debajo de las 1000 en muchas regiones y alcanzaron sus niveles más bajos hasta las 300 calorías en
en zonas afectadas. La gente consumía lo que encontraba, si fuera corteza de árboles hervida, hasta que se convertía en una pasta indigesta que obstruía los intestinos, hojas de algodón, tierra arcillosa mezclada con harina para dar volumen, excremento de animales para recuperar granos no digeridos, ratas, gusanos, pájaros y raíces. Puede imaginar lo que es de hambre. Pasar sus días sin nada que comer. Comienzas a enflacar y cuando ya estás muy flaco, ciertas partes se comienzan a hinchar. Estás tan hinchado que asustas a la gente. Tienes moretones por todo el cuerpo. En estos casos no deberías comer sal, pero mucha gente robaba la sal para comérsela a escondidas. ¿Estuvo ahí cuando sus abuelos... Sí. ¿De qué? De hambre, de estreñimiento, después de comer barro para aliviar su hambre. No teníamos ni un ataúd donde sepultar a mi abuelo, por lo que lo sepultamos directamente en la tierra. ¿Nadie sepultaba a la gente que murió de hambre? ¿Quién iba a hacerlo? A menudo morían en el camino lejos de las familias, quienes no eran suficientemente fuertes para sepultarlos. En las fases avanzadas surgieron casos extremos de consumo de restos humanos para prolongar la supervivencia unos días más, y en provincias como Anhui, Henan, Sichuan y Guangxi, los archivos y testimonios documentan cientos de episodios donde padres que, en la desesperación absoluta, privaban de la vida a sus hijos pequeños, los cocinaban y compartían la carne con familiares o vecinos. Familias intercambiaban a infantes entre sí para no tener que consumir a los propios, así como también hacían exhumaciones de tumbas recientes para extraer tejido aún fresco. Hay un informe muy detallado de unos oficiales militares que regresaron a su pueblo en Hunan y vieron que las tumbas en los campos habían sido manipuladas. Estaban abiertas. No había cuerpo dentro. Se preguntaban qué pasaría. Era un día lluvioso. Vieron que salía humo de la casa del secretario local del partido. Se acercaron a la casa, abrieron la puerta y vieron 4 enormes cacerolas con partes de cuerpos en su interior cociéndose. Descubrieron que el secretario del partido había decidido reciclar los cuerpos humanos, cocerlos a fuego lento y usarlos como fertilizantes en los campos. Durante la Gran Hambruna, miles de casos de canibalismo se registraron en informes oficiales. Los archivos están llenos de esto. Supe de un caso en Gansu donde la gente se comía a sus parientes muertos. Una madre, antes de morir, le dijo a su hija: "No hay nada más en mi cuerpo para comer, solo mi corazón. Cuando muera, puedes comerlo". Y esto fue lo que pasó. Cuando murió, la hija se comió su corazón, aunque unos días más tarde fuera el turno de ella. En un caso de la provincia de Hunan, muy bien documentado por un equipo enviado al campo, se supo que un hombre fue obligado a sepultar a su hijo vivo, solo porque este niño había robado un poco de comida. El padre murió de pena 3 semanas después. Incluso en algunos distritos se formaron pequeños mercados clandestinos donde se intercambiaba o vendía carne humana mezclada con otros alimentos. La violencia contra los campesinos formó parte integral del control, y quienes ocultaban, o que fuese un puñado de grano, o intentaban conservar semillas, eran etiquetados como contrarrevolucionarios. ¿Los cuadros eran muy violentos? Sí, muy crueles. Recuerdo que en una ocasión agarraron a unos campesinos que habían robado algunas raíces de los campos de cultivo, los amarraron de los pies y de la cabeza.
Eso fue en el pueblo número 8, un cuadro muy violento, a varias personas a palos. Las cantinas colectivas se volvieron una especie de arma en las manos de los cuadros que las manejaban. Sé de muchos ejemplos, como el de un hombre responsable de una cantina colectiva en un pueblo en la provincia de Qinghai, quien un día invitó a una mujer muy bella. Tenía mucha hambre y el cuadro le preguntó cuántos días lleva sin comer. Entonces le ordenó que se desnudara. Cuando la vio desnuda dijo: ¿por qué se marchitan tus pechos? La mujer contestó: mi pecho es tan llano como el de un hombre. El cuadro exigió que le trajera a su hija. Su hija era muy joven, pero aceptó a cambio de 2 rebanadas miserables de pan. Poco después se... Los castigos incluyen azotes con varas de bambú hasta provocar fracturas y laceraciones, inmersiones prolongadas en agua fría o en pozos sépticos, colgarlos por las muñecas o tobillos durante horas, quemarlos con hierros calientes o sesiones de lucha de masas, donde un grupo de personas golpeaban públicamente a la víctima hasta dejarla irreconocible. Muchos perecían directamente por estos suplicios a causa de las fracturas que se infectaban sin atención médica. No contento con eso, el partido chino lanzó la campaña de las 4 plagas, iniciada en febrero de 1958, que agravó la crisis de forma decisiva. El objetivo era eliminar ratas, moscas, mosquitos y gorriones, considerados enemigos de la producción agrícola. Millones de personas golpeaban ollas, tambores y sartenes para agotar a los gorriones en vuelo, los cuales caían rápidamente por el estrés cardíaco. También destruían sus nidos y huevos, además de acabar con los polluelos. Así, cientos de millones de gorriones fueron eliminados en pocos meses. En 1959, sin depredadores naturales, las poblaciones de langostas y otros insectos explotaron, devorando cosechas enteras en regiones clave como Henan y Shandong. Además, la deforestación masiva causada por los hornos de acero provocó la erosión del suelo, pérdida de fertilidad y sequías más severas. En la primavera de 1960, aldeas enteras quedaron despobladas, y infantes y ancianos por igual perdían la vida en caminos con edemas grotescos, piel colgante sobre los huesos y desechos escurriendo por sus piernas. Las mujeres sufrían la ausencia del flujo menstrual por desnutrición, y los recién nacidos llegaban al mundo con un peso extremadamente bajo o simplemente no llegaban. El pico de mortandad se registró en provincias como Henan y Anhui, con más de 1 millón de perecidos en un año. Me enviaron del pueblo en una misión, pero a los miembros de mi familia que se quedaron les redujeron la comida a corteza de árbol de níspero. ¿La corteza del árbol? Sí, corteza del árbol. También comían las raíces del plátano que podían encontrar. La gente también comía barro, una especie de barro blanco y tallos de arroz. Teníamos tanta hambre que llenábamos nuestros estómagos con lo que podíamos encontrar. Una vez vi el colapso de un hombre. Se cayó a la tierra tratando de comer una especie de pasta de la alubia. Delante de mí. Y todavía tenía la comida en su boca. Lo puse bajo un árbol. Teníamos tanta hambre que poco después comenzamos a comer las hojas de ese árbol. Las reformas parciales comenzaron en 1961, con la disolución gradual de las comunas más grandes y la devolución de pequeños lotes privados. La hambruna se mitigó en 1962, pero el daño demográfico y social era irreversible. Pero si en China la destrucción se expandió por el territorio rural, años antes otra ciudad ya había experimentado cómo la violencia organizada podía devastar a la población civil en cuestión de semanas. I had not heard of the rape of Nanking before making the film, and the poor people that suffered, and living, under this kind of fear. It was a really profound and very frightening story. I really found it to be. It really went got under my skin. I thought my character was really. It was a wonderful character to play because she was very. I think, really. She was shifted by it. She was really changed and transformed by what had happened. I mean, who wouldn't be? Because I think when you witness that kind of atrocity that you're going to be affected. And the hope was that an audience would watch and they would see, initially they would see Mariel Hemingway, but at some point they would forget that it's Mariel Hemingway and they would start thinking about her as Minnie Vautrin. La tragedia de Nankín.
La entrada del ejército imperial japonés en Nankín el 13 de diciembre de 1937 desató 6 semanas de privación masiva de la vida, sometimientos carnales forzados, saqueos organizados y la destrucción generalizada que convirtieron la capital china en un escenario de deshumanización y sufrimiento extremo. Tras la prolongada batalla de Shanghái, que finalizó en noviembre de 1937 con cientos de miles de bajas en ambos bandos, las fuerzas japonesas avanzaron hacia Nankín, la capital de la República de China. Chiang Kai-shek evacuó la ciudad el 7 de diciembre, dejando defensas debilitadas con entre 50.000 y 100.000 soldados chinos. El asalto principal comenzó el 10 de diciembre, pero 2 días después, las líneas chinas colapsaron y muchos defensores intentaron cruzar el río Yangtze, donde fueron bombardeados o ahogados. Para el 13 de diciembre, las tropas japonesas entraron sin resistencia significativa en una ciudad ya parcialmente abandonada por sus habitantes civiles. Desde las primeras horas se aplicaron órdenes explícitas de eliminar a todos cautivos sospechosos de ser soldados. Miles de militares chinos rendidos fueron conducidos a las afueras, especialmente en las zonas de Xiawan y la montaña Mufu, junto al Yangtze. Pero pronto esas órdenes tomarían un enfoque más generalizado. Allí, grupos de 50 a 200 personas eran atados en columnas, alineados frente a fosas excavadas o directamente a la orilla del río y ultimados con armas blancas. Los heridos eran rematados con bayonetas o quemados vivos con líquidos inflamables. Los restos eran arrojados al agua, donde flotaban en masas densas, obstruyendo parcialmente el flujo del río durante días. En estas ejecuciones masivas de los primeros días, se estima que perecieron decenas de miles solo en las riberas de Yangtze. Dentro de la ciudad, los soldados japoneses registraban hogares, templos, escuelas y hospitales en busca de hombres en edad militar, acusándolos de ser combatientes disfrazados de civiles. Eran detenidos y atados en largas filas y llevados a zonas abiertas para
ser decapitados con katanas, perforados repetidamente con bayonetas en el abdomen o el pecho, o bien obligados a arrodillarse para recibir tiros en la nuca. Competencias organizadas entre oficiales y suboficiales registraban el número de privaciones de vida realizadas con armas blancas. Así, 2 subtenientes, Soshiaki Mukai y Tsuyoshi Noda, fueron reportados en la prensa japonesa de la época por haber superado cada uno el centenar de víctimas en pocos días, extendiendo su contienda más allá de la caída de la ciudad. Los sometimientos carnales forzados afectaron hasta 80,000 mujeres y pequeñas de todas las edades, desde infantes hasta ancianas de 80 años. Soldados entraban en viviendas, escuelas y edificios públicos, arrastraban a las mujeres a la calle o al interior de habitaciones y las sometían rápidamente, a menudo por grupos de decenas de hombres seguidos. Muchas sufrían hasta 40 o más abusos en una sola noche. En 2010, Tamaki Matsuoka terminó su primer documental titulado Nanchin, una memoria fragmentada, que evidenciaba las tremendas atrocidades cometidas por las tropas japonesas en Nanchin, mediante los testimonios tanto de los exsoldados japoneses durante su invasión del territorio chino como de los sobrevivientes de la masacre de Nanchin. Tras los sometimientos, con frecuencia les producían deformaciones corporales, como cortes en los pechos y zonas íntimas, perforaciones abdominales con bayonetas, extracción de neonatos en mujeres embarazadas o quemaduras en sus zonas íntimas. Padres eran forzados a presenciar o participar en el acto contra sus hijas bajo amenaza de ultimación inmediata, y en otros casos, los hijos eran obligados a presenciar el suplicio de sus madres. Muchas víctimas eran ultimadas después para eliminar testigos y se les disparaba mientras intentaban huir o se les cortaba la cabeza en el lugar. En esta exposición enseñó a los visitantes japoneses los testimonios tanto de los exmilitares japoneses como de los sobrevivientes de la masacre de Nanchin mediante fotografías y presentaciones. La destrucción material fue igualmente metódico. 1/3 de los edificios de Nankín fue incendiado deliberadamente con antorchas, granadas o líquidos inflamables, y así calles enteras ardieron durante días, dejando escombros humeantes y un olor persistente a madera y tejidos carbonizados. Soldados saqueaban hogares, comercios y templos, llevándose oro, joyas, seda, alimento y toda clase de objetos de valor. Los bienes que no podían transportarse eran destruidos o quemados en el sitio.
La zona de seguridad internacional, establecida por un comité de residentes extranjeros liderados por John Rabe, Minnie Vautrin y otros, cubría aproximadamente 4 kilómetros cuadrados en el sector occidental de la ciudad y albergó hasta 250,000 refugiados. Rowe utilizaba su membresía en el Partido Nacional Socialista y la bandera con la esvástica para disuadir incursiones, mientras que Vautrin protegió a miles de mujeres y pequeñas en Jinling College, bloqueando puertas y negociando directamente con los soldados. A pesar de estos esfuerzos, las fuerzas japonesas entraban repetidamente en los edificios, seleccionando mujeres para sometimientos carnales forzados ante los testigos extranjeros, así como también generaban cautiverios forzados a cientos más para llevarlas afuera de la zona, donde la mayoría eran ultimadas después de que se aprovecharan de ellas. La violencia principal se concentró en las primeras 6 semanas, durante diciembre de 1937 a finales de enero de 1938. La ciudad quedó prácticamente despoblada en muchas áreas, solo pilas de restos cubrían calles y patios, y el río Yangtze arrastró cuerpos durante semanas. Las estimaciones alcanzan 300,000 fallecidos, según los tribunales internacionales de posguerra y fuentes chinas contemporáneas. Este episodio de violencia masiva organizada dejó a Nankín como un símbolo de brutalidad extrema en el contexto de la guerra sino-japonesa. Tamaki Matsuoka empezó en 1997 las investigaciones sobre los exmilitares japoneses que participaron en la invasión japonesa del territorio chino y sus testimonios sobre la masacre de Nanjing. Sin embargo, estos exmilitares que volvieron después de la guerra en China guardaban silencio y no querían confesar sobre los crímenes cometidos en Nanjing. Antes de su fallecimiento, Yoshiharu Matsumura mostró un profundo arrepentimiento por la guerra de invasión japonesa en China y guardó una gran cantidad de fotos y escritos relacionados con su estancia en Nanjing. Participó en la masacre de Nanjing como jefe del grupo de ametralladoras. En las cartas escritas a su familia se vislumbraba entre líneas la nostalgia que sentía al acordarse de su pueblo natal y sus familiares. Apuntó también las atrocidades cometidas por el ejército al que sirvió Matsumura en Nanjing. 12月13日午後、我が軍機が5万の敵兵を逃さず全滅。 La experiencia de Nankín evidenció que la violencia masiva podía desplegarse con rapidez sobre la población civil indefensa, sin duda el crimen de guerra más desalmado del siglo. Muchas gracias a Core Energy por la investigación y redacción del guión, al editor y sobre todo a ti por ver el video. Si te ha interesado, no olvides dejar tu like, comentar y compartirlo, así como suscribirte. Yo he sido el Traje con Voz, y este fue un recorrido incómodo por lo peor que puede hacer el ser humano.